Economía en France 24, me acompaña en el estudio Daniela Blandón. Daniela, muy buenas noches. Comenzamos hablando de los protagonistas del caso GameStop que rindieron cuentas ante el Congreso de Estados Unidos. ¿Cómo les fue? Hola Santiago, pues recordemos que ese fue un caso que sacudió a la Bolsa de Nueva York y provocó investigaciones por parte de varias agencias federales y estatales, pero démosle un repaso. A través de un foro en una red social llamada Reddit, miles de pequeños inversionistas se pusieron de acuerdo para invertir en la empresa de videojuegos GameStop y en otras empresas. De esta manera dispararon el precio de las acciones. Pero muchos de los grandes fondos de inversión privada de Wall Street apostaban a que esas mismas acciones bajaran. Por eso la jugada de unos cuantos les hizo perder miles de millones de dólares. Y cuando todos pensaban que este caso ya era cosa del pasado, pues el Congreso decidió citar a los protagonistas de esta escandalosa saga. Escuchémoslos. Es cierto que mi inversión en esa empresa multiplicó su valor muchas veces y por eso me siento enormemente afortunado. No soy un inversor institucional ni un fondo de inversión privada. No tengo clientes y no brindo asesoría personalizada de inversión por honorarios o comisiones. Solo soy una persona cuya inversión en GameStop y publicaciones en las redes sociales se basaron en mi propia investigación y análisis. Ahora escuchemos lo que opinan los representantes de los grandes fondos de inversión. Tomaron información contenida en nuestras presentaciones ante la SEC y alentaron a otros a negociar en la dirección opuesta. Muchas de estas publicaciones estaban mezcladas con insultos antisemitas dirigidos a mí. El mensaje decía cosas como: está muy claro que necesitamos un segundo holocausto. Los judíos no pueden seguir saliéndose con la suya. Daniela, pasamos a temas de América Latina. Bolivia le devolvió un millonario préstamo al Fondo Monetario Internacional en plena crisis de pandemia. Santiago, este es un crédito por 346,7 millones de dólares gestionado hace 9 meses por el gobierno transitorio de Yanine Áñez para atender la crisis sanitaria. El Banco Central de Bolivia dice ahora que este préstamo, además de ser irregular y oneroso por sus condiciones financieras, generó costos económicos adicionales por más de 24 millones de dólares hasta febrero y anunció que entablará acciones administrativas, civiles y penales, además de la devolución. El Fondo Monetario Internacional, hay que decirlo, es bastante impopular en la región por las estrictas medidas a las que condiciona sus préstamos. En Ecuador, el candidato de izquierda que ganó en primera vuelta, Andrés Arauz, dijo que ha tenido acercamientos con el organismo y Argentina también está negociando un acuerdo para reestructurar su deuda. Pasemos ahora a hablar de los agricultores de 2 islas que están en el Caribe que demandaron al gobierno francés. ¿Por qué? Mire la historia, Santiago. Hay un pesticida llamado clordecona que hace casi medio siglo fue prohibido en Estados Unidos porque se le atribuyen problemas como contaminación, daños neurológicos en las personas e incluso cáncer de próstata. En Francia su uso es ilegal desde 1990. Sin embargo, bajo una exención especial, se usó durante 3 años más para combatir el gorgojo de banano en 2 de sus territorios de ultramar. Estoy hablando de las islas Guadalupe y Martinica en el Caribe, que tienen unos 750.000 habitantes. Un tribunal de París desempolvó una demanda interpuesta en 2006 contra el gobierno francés y escuchó en audiencia a los agricultores de la zona y también a los ambientalistas. Ellos dicen que esa exención era ilegal y que los envenenó porque la contaminación de esa sustancia podría durar décadas después de su prohibición. El gobierno francés tiene previsto incrementar el presupuesto para combatir esa contaminación, pero no es suficiente para los demandantes porque dicen que en su momento no los protegieron como debían. Pasemos ahora a los indicadores. ¿Cómo les fue a las principales bolsas en la jornada? Santiago, Wall Street tuvo pérdidas después de conocerse que están subiendo otra vez las solicitudes de subsidios por desempleo. Esta misma situación impactó a la baja a las bolsas europeas. Y en América Latina hubo saltos rojos en Brasil, Colombia y Argentina. Y pasamos a la cifra del día para el cierre. Son los 1.133 millones de euros que perdió el fabricante europeo de aviones Airbus en 2020. Lo que llama la atención es que en 2019, cuando no había pandemia, había perdido más. En total perdió 1.362 millones de euros en ese año, Santiago, antes de la pandemia. Cuando no había comenzado la crisis en la industria de la aviación. Gracias, Daniela, por esta información. Es todo por el momento aquí en La Economía en France 24. Siga con nosotros.